Promesa, diga promesa, impía, pacto y cumplimiento. Ahora bien, la Biblia gira alrededor de personalidades y es la biografía de la humanidad. Si yo me pusiera a hablar de aquí, de Abraham, de Noé, de Daniel, de David, de Pedro, todos y cada uno de nosotros conocemos esas historias. Y son historias extraordinarias. Son historias que hacen crecer nuestra fe. Pero muchos de nosotros entendemos lo que significa promesa, pero no hemos entendido lo que significa cumplimiento. Muchos de nosotros entendemos lo que significa promesa y lo que significa pacto. Si usted va a comprar un carro, si usted va a comprar una casa, si usted solicita una tarjeta de crédito, usted hace un pacto con quien les vende la casa, con el banco, con la aseguranza. Usted coloca su firma, le piden los tases de hace 2 años, estudian su historial de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos se quieren asesorar y asegurar ¿de qué? De que usted va a pagar. Y si no paga, bueno, va al buró de crédito y queda como una persona que no cumple lo que había acordado. Es un pacto. Ahora, recuérdense que pacto de hombre y pacto de Dios. Promesa de hombres y promesa de Dios. Por eso empieza promesa impía. Entonces la Biblia gira alrededor de las personalidades. Algunas veces las biografías de los hombres y mujeres fuera de la Biblia nos dejan fríos y perplejos. Por eso muchos a veces se asombra cuando escucha la noticia de un pastor, de un hermano, de un líder que comete algo indebido. Y uno, ¿por qué? Pero no es de esperar que eso pase, porque dependiendo la relación que tenga con Dios, es como las personas van a actuar. Ahora bien, los personajes descritos parecen ser demasiado ideales, no podemos alcanzar sus alturas. La razón es que muchas cosas de sus vidas privadas son omitidas. Esconden hasta donde les sea posible sus faltas y debilidades, y en este caso pecado. Ahora bien, pastor, ¿por qué dice eso? Porque tenemos que estudiar un poquito la historia de este hombre para llegar al punto de lo que queremos enseñar. Muchas veces nosotros omitimos muchas cosas en la iglesia y se nos ve de una manera, pero en realidad somos otro. Realmente a veces nosotros públicamente podemos confesar algunos pecados, pero no abiertamente confesamos nuestros pecados. Porque ¿qué va a pensar el que está a mi lado? ¿Qué va a pensar el pastor si yo confieso mi pecado? Pero los pecados hay que confesarlos, porque la única manera de ser perdonado es cuando confieso mi pecado. Ahora, con la Biblia ocurre algo totalmente contrario. Aquí encontramos hombres y mujeres de pasiones como las nuestras, y de sus vidas se encuentran sus victorias y fracasos, sus debilidades y sus fortalezas, sus logros y sus victorias. Lo que alcanzaron por causa de su bajeza o desobediencia, o la gran altura que lograron delante de Dios por causa de su santidad. ¿Como quién? Como Job, como David, como Abraham. Estos hombres y mujeres que no habla la Biblia llevaron vidas similares a las nuestras y triunfaron por la fe, como lo recuerda el escritor a los Hebreos. Así que toda biografía es provechosa, pero la Biblia lo es de una manera muy singular. Entonces,
Nuestro pasaje bíblico aquí favorito para esta hora nos dice que en aquel entonces Israel estaba en guerra. ¿Contra quién? Contra los amonitas, los cuales tenían un parentesco. Eran descendientes de Lot y el comienzo de ellos surgió después de la unión incestuosa de una de sus hijas. Ahora, ¿qué significa Jefet? Significa cuyo nombre él abrirá camino. Eso es lo que significa Jefet. Jueces 11:6, abra su Biblia, dice, y dijeron a Jefet, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Eso está en el verso 6. Ahora, le dije que jefe es el que libera, el que abre camino, él abrirá. Este hombre jefe era galadita, en dos sentidos. Su padre se llamaba Galad. Y Jefe pasó su juventud en Galá. Sus hermanos, nacidos de la esposa legítima de su padre, echaron de casa a Jefe, porque era hijo ilegítimo. Jefe no era hijo legítimo de la esposa que se había casado su padre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho porque en los tiempos de los jueces se procuraba tener familias numerosas. Una, porque eso le daba extensión territorial, le daba también prominencia al padre y se extendían sus relaciones. Pero Jefet, aunque su padre era también padre de sus hermanos, no había nacido bajo el matrimonio. Se cree que su madre era una ramera. Ahora recuerde que del capítulo 11, el versículo 6, del 1 al 3, del 6 al 30, pasaron muchos años. Ahora sigo con la historia. Mire lo que dice el 1 al 3 del capítulo 11. Jefe galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, es decir, una prostituta. Y el padre de Jefet era de Galá. Pero la mujer de Galá le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefet, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y huyó pues Jefet de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salieron con él. Ahora miren lo que dice el verso 7 de Jefet. Jefet respondió a los ancianos de Galá, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿No solemos ser así nosotros los humanos, que nos acordamos de Dios cuando estamos en necesidad? ¿No le pedimos nosotros a Dios que nos ayude cuando todo está mal? ¿No somos nosotros de acordarnos de Dios cuando estamos en la cárcel o te dicen que tienes cáncer o tu matrimonio se está por derribar o perdiste el trabajo? No somos de, ayúdame Dios, ahora ayúdame. Ahora necesito que tú me respondas, ahora necesito que tú me bendigas. Este hombre era hijo de su padre, pasó la juventud con él. Pero cuando sus hermanos crecieron, lo despreciaron, no solamente sus hermanos, sino los ancianos, y lo echaron fuera de Israel. Pero este joven era valeroso, era temeroso de Dios. Ahora bien, se resintió. Jefet se resintió profundamente, y qué peligroso es andar resentido. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que a veces yo puedo estar en la iglesia muy resentido. Y por eso Dios no puede hacer nada cuando una persona está resentida. Cuando estás resentido en tu corazón, tus oraciones no son contestadas.
tus peticiones no son oídas, porque hay resentimiento. Entonces se resintió profundamente de este comportamiento. Muchos años más tarde, acusó a los ancianos de Galaad, entre los cuales quizás se hallaban algunos de sus hermanos, de haberle aborrecido. Entonces el verso 7 dice que Jefté huyó al país de Tob, esa es otra ciudad, donde se dedicó a la caza para vivir. Su valor se hizo proverbial y llegó a ser jefe de una banda. Ahora, nunca se olvidó del Dios de Israel. Sería una falsedad presentarlo como un bandolero fuera de la ley, puesto que Jefté no carecía de sentido moral, diga moral, ni expediciones injustificadas. Tenía reverencia hacia Dios y así enseñó a su hija. Recuerde que tenía una sola hija. En la época de la expulsión de Jefté, los amonitas invadieron el territorio de Israel al este del Jordán y se mantuvieron ahí durante 18 años. Así que Jefté fue expulsado porque su madre era una ramera. Sus hermanos lo aborrecieron y los ancianos de Israel también lo expulsaron. Y eso tiene mucho que ver con aquel texto que dice que el que poco ama, poco se le ha perdonado. Y el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Tiene que ver con aquello que dice que de lo vil y menesteroso tomó Dios. Es decir, no importa en la condición en la cual Dios nos encuentre, si Dios nos llama y Dios nos limpia, somos vasos útiles para la gloria de Él. 18 años. Israel fue cautiva por los amonitas. No había nadie que los pudiera ayudar, ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos entendido que Dios no puede ser burlado y que el que se acerca a Dios se debe de acercar con un corazón sincero. Nosotros podemos engañar al ser humano, pero a Dios no se le puede engañar. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios y Dios es todo para mí, pero solamente son palabras, porque los hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué Dios permitió que Israel fuera invadida, sitiada, oprimida, reprimida por los amonitas? ¿Por qué los hermanos de Jefté, que habían nacido en Galaad, quizá no bajo el matrimonio de su padre, lo despreciaron y aún así los ancianos también lo expulsaron y tuvo que ir a vivir a otra tierra? Ahora bien, en su angustia los ancianos de Galaad, diga angustia, se vieron en el extremo de tener que implorar el retorno de aquel mismo hombre que habían expulsado y de suplicarle además que fuera su caudillo y libertador. Mire cómo cambia la situación cuando uno está en aflicción. Cuando uno le dice a las personas, debe de congregarse. Yo sé, pero no lo hace. Debe de asistir a la iglesia. Yo sé, pero no lo hace. Debe de usted orar más. Yo sé, pero no lo hacen. Debe de usted santificar más su vida. Yo sé, pero no lo hacen. Y así la lista es muy larga. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Ahora resulta que este Jefté, que lo humillaron, diciéndole que su madre era una ramera, que sus propios hermanos de sangre, porque llevaban la sangre de su padre, aunque no era de la misma madre, también lo despreciaron y le dijeron y lo echaron. Tú no vas a heredar juntamente con nosotros. Los ancianos, los que tenían la autoridad espiritual, también lo expulsaron. Cuando un corazón no está limpio y cuando un corazón no está sano, es arrogante, es egoísta, es envidioso, es celoso. Lo echaron, lo expulsaron de su tierra, lo sacaron de la casa de su padre y
lo difamaron. Pero ahora pasaron 18 años y no había nadie que los pudiera ayudar. Eso es como aquellos que venimos a la iglesia con matrimonios destruidos, con vidas espirituales socavadas, con hijos descarriados, con matrimonios casi destruidos, con una economía debajo de la línea. Y de repente todo se empieza a arreglar. El matrimonio se empieza a arreglar, los hijos se empiezan a componer, la economía se empieza a levantar y entonces hacemos como Jefet y sus hermanos y los ancianos. No necesito ir a la iglesia, no necesito el consejo del ministro, no necesito tanta oración, no tengo por qué ir a todos los servicios, no necesito. Eso fue lo que hicieron con Jefet, lo expulsaron, lo echaron fuera, lo menospreciaron. Ahora bien, al ponerse a la cabeza de los galaditas, Jefet informó a los efranitas, su tribu vecina del apuro de Galaad, y los exhortó a que socorrieran a sus hermanos, pero sin ningún resultado. Mire, los vecinos de Galaad, primeramente, Jefet no quiso ir a la guerra con sangre. Le pidió ayuda a los vecinos de Galaad, pero ninguno de ellos quiso socorrerlos. Muchas veces nosotros pensamos y decimos: nadie está orando por mí, nadie me visita a mí, nadie se preocupa por mí. Cuando estás en aflicción, no cuando estás bien, cuando estás en aflicción, cuando te quedaste sin trabajo, cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel, cuando tu economía está por el piso, cuando perdiste el trabajo, nadie viene, nadie me llama. Pero la pregunta es si cuando estás bien, estás haciendo lo correcto. Si cuando estás bien, te acuerdas del que no tiene. Si cuando estás bien, eres agradecido. Porque es fácil acordarse de Dios cuando uno está en aflicción. Es fácil pedirle a Dios cuando uno está enfermo. Es fácil hacer un pacto con Dios cuando uno tiene problemas. Ahora bien, pidió también al rey de los amonitas la razón de su hostilidad. Su respuesta demostró que los israelitas no tenían otro remedio que recurrir a las armas. La victoria era incierta. Desde el punto de vista humano, Jefet hizo entonces un imprudente voto. Está en el verso 31. De ofrecer en holocausto a cualquiera que saliera a recibirle de su casa, si el Señor entregaba en sus manos a sus enemigos. Ahora, era hijo de una ramera, ya fuese concubino o simplemente mujer extranjera. Los judíos opinan que ella era descendiente de Ismael. Si su madre era una prostituta, esto era una desdicha suya, pero no una iniquidad que él hubiese cometido. Nadie debería ser reprochado por desgracias de su parentela o de su raza. El hijo de una ramera, si ha nacido de nuevo de arriba, será aceptado por Dios y hecho partícipe de las gloriosas libertades de los hijos de Dios, tanto como cualquier otro. Había sido expulsado de su país por sus propios hermanos. Los hijos legítimos de su padre, al aferrarse al rigor de la ley, no le permitieron tener herencia. Ahora, sin tener consideración a sus magníficas cualidades, que merecía una excepción, con lo que toda la familia hubiese adquirido la fuerza y honor grande, Dios humilla muchas veces a lo que se hace proponer, exaltar y hacer de la piedra que los edificadores desecharon. Ahora, Jefet iba a ser el hombre el cual Dios iba a usar. Sus hermanos lo desconocían.
no era hijo de la madre de ellos. Su propia gente lo expulsó. Por eso a veces nosotros somos tan irracionales, por usar una palabra correcta y no usar otra. Somos tan irracionales cuando lloramos a alguien que cuando lo tuvimos en vida no lo pudimos apreciar. Somos tan irracionales cuando despreciamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Somos tan irracionales cuando desmerecemos el favor de Dios. Ahora bien, Jefté dejó que Dios escogiera a la víctima y es probable que pensara que uno de sus esclavos saldría a recibirlo y se convirtiera en la ofrenda quemada. Ahora, déjeme ver algo. Pero ¿cuál sería la nostalgia de Jefté, que sintió los brazos amorosos de su hija en su cuello? Recuérdese que Jefté, cuando sale a la batalla, él hace un pacto con Dios, una promesa. Si tú me das esta victoria, si nosotros conquistamos a los amonitas, y eran 20 ciudades, y los derrotamos, cuando yo regrese, el primero que salga, te lo voy a dar, te lo voy a ofrendar. Él pensó que alguno de sus criados iba a salir. Él pensó que alguien, el primero que saliera, ese él, no era que lo iba a sacrificar como humano, sino era un voto. Pero él nunca pensó quien que iba a salir primero era su propia hija y su única hija. Eso me hace pensar a mí que cuando venimos a la iglesia y le prometemos a Dios tantas cosas, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te voy a adorar. Señor, yo ahora sí me voy a empezar a congregar. Señor, yo ahora no voy a faltar un culto. Ahora sí, Señor, yo te voy a dar mis diezmos y mis promesas. Ahora sí, Señor, lo que tú me pidas yo voy a hacer. Pero, es una promesa y un pacto que no se cumple. Jefté hizo un pacto con Dios y le dijo, si tú me das la victoria, yo te prometo el primero que salga de mi casa, que te lo doy en ofrenda. Por eso se llama una promesa impía, porque él nunca pensó que la que iba a salir era su propia hija. Eso me hace pensar también lo que Dios hizo con Abraham. Cuando siendo un anciano le da a su único hijo Isaac y después de 12 años se lo pide en ofrenda. Y eso me hace pensar a mí, cuando yo vengo a la iglesia con un matrimonio arruinado, con hijos que no están bien, con una economía que está mal, con una salud que está mal, y Dios empieza a prosperar mi vida, a sanar mi cuerpo, a restaurar mi hogar, a restaurar mis hijos. Y cuando Dios me pide algo, digo, no, esto es mío. Sin reconocer que lo que tengo, que lo que soy, que lo que puedo llegar a tener, Dios me lo ha dado. Esa victoria se la dio Dios a Jefté porque él hizo un pacto. Y cuando usted aceptó a Jesucristo por primera vez, también hizo un pacto de arrepentimiento, un pacto de compromiso. Una promesa verbal. Señor, yo te voy a seguir hasta que tú vengas o me mandes a buscar. Señor, yo voy a estar en tu casa, llueve, truene, relampaguee. Señor, yo te voy a dar lo que a ti te corresponde. Señor, yo te voy a servir porque tú me sanaste, porque tú me libraste, porque tú me restauraste, porque tú me has bendecido, porque lo que tengo, lo que soy, lo que puedo llegar a tener, no es por mí, Señor, es por ti, Señor. Y si estoy aquí es por ti, y si estoy vivo es por ti, y si tengo algo es por ti. Entonces no se olvide de lo que ha prometido, porque suelen las personas olvidarse de lo que prometen. En aflicción la gente promete, en angustia la gente promete. Oh Señor, yo te voy a dar. Oh Señor, si tú me bendices. Oh Señor, si tú me sanas. Y resulta que Dios los bendice, Dios los sana, y se olvidan de lo que prometieron.
Ahí se andan escondiendo de los acreedores. Los llaman por teléfono, este que le debo aquí, y este que le debo allá. Por más que te esconda la deuda, ahí está. ¿Por qué la gente se esconde? Porque no tiene para pagar. Bueno, pero mejor enfrente y diga que no tiene. Mejor diga que se quedó sin trabajo. Mejor reconsidere la deuda y a ver cómo hace para pagar. Usted sabe que si usted le debe al hospital, y los biles de hospitales no son de 5 pesos, digamos que es un bill de $50,000, de $100,000, usted puede ir a la corte. Y usted lo único que tiene que decirle al juez, yo reconozco la deuda, pero lo que puede pagar son 5 pesos. Y el juez dice, está bien, usted todos los meses mande esos 5 pesos. Se va a morir. Y la deuda va a estar ahí, pero hay que reconocer la deuda. Si yo reconozco a Dios, pero no hago su voluntad, si yo sé que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, si yo sé que mi salud es porque Dios me ha bendecido y yo no reconozco lo que Dios está haciendo, entonces yo tengo un problema. Jefé en un momento estaba resentido. ¿Cómo se sentiría usted? Sus hermanos lo despreciaron. Le dijeron que no iba a heredar juntamente con sus hermanos en la casa de su padre y aún los propios ancianos de Israel lo expulsaron. Evidentemente estaba resentido. Evidentemente se sentía mal. Pero también era un hombre que le temía a Dios. Y sabía quién era el Dios de Israel. Yo le pregunto, ¿usted sabe quién es su Dios? Porque si usted sabe quién es su Dios y usted le ha prometido y no cumple, si usted ha hecho promesas y no cumple, si usted se arrepintió y no cumple, si usted se bautizó y no cumple, si usted dice hoy una cosa y mañana hace otra y no cumple, si usted llega a fin de año y le promete a Dios servirle y no cumple, si usted hizo pacto con Dios en el altar de la iglesia y no cumple, entonces está en un serio problema. Y por eso las oraciones no son contestadas y los cuerpos no son sanados y financieramente la gente no es bendecida, porque no hay nada oculto delante de Dios que el ser humano pueda esconder. Hay gente que promete pero no cumple. Es como aquellos que les gusta pedir dinero y después cuando le vas a cobrar se enojan. Cuando tienen la aflicción presentan la mejor cara. Cuando tienen la aflicción, ponen cara de misericordia y entonces Dios toca el corazón de la otra persona y le presta el dinero, pero resulta que pasa un tiempo y ni le paga, ni le habla, y cuando le hablan, se enoja. ¿Por qué cree que las compañías contratan otras compañías para seguir a los que deben? Y te llaman, 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 y te llaman. Tienes que contestar. Y cuando no contestas, te mandan una carta. Y cuando no contestas la carta, te mandan un oficial de la corte. O mandan a alguien con un papel membretado hasta fulanito de tal. Sí, toma el sobre. Ya te lo entregaron. Tienes 30 días para presentarte en la corte. Y si no te presentas, te ponen orden de arresto. Eso es en lo terrenal. Ahora, ¿qué pasa en lo espiritual? Pasa que en lo espiritual un día le vamos a tener que dar cuenta a aquel que hizo los cielos y la tierra. Le vamos a tener que dar cuenta a aquel que por su sangre y por su nombre nuestros pecados fueron perdonados. Ahora Jefé lo echaron, lo expulsaron, lo despreciaron, también manipularon su nombre, manipularon su testimonio. Y por 18 años ese hombre estuvo fuera de su casa. Entonces volvió Jefé a Mizpa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jefé sabía que había hecho un voto con Dios, un pacto,
una promesa. El día que usted entró a la iglesia por primera vez, el día que usted le prometió a Dios, el día en que usted se arrepintió, el día que usted se convirtió, el día que usted en el altar de la iglesia le dijo, Señor, si tú me bendices, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me contestas esta petición, whatever, lo que le haya prometido a Dios, ¿lo ha cumplido? ¿Ha permanecido en ese pacto? ¿Ha sido fiel a esa palabra? ¿Por qué? Porque no hay un papel firmado. Porque no hay un acreedor llamándolo constantemente para que pague la deuda. Porque usted dice con sus pensamientos humanistas, es que Dios entiende, es que Dios sabe. No, Dios ni entiende ni sabe. Dios lo que sabe es que hicimos un pacto, hicimos una promesa. La Biblia me dice a mí, le dice a usted en el Nuevo Testamento, no jurarás por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y lo que juras, no tardes en cumplirlo. Así que si usted juramentó a Dios, si usted hizo un pacto con Dios, una promesa con Dios, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a adorar, yo me comprometo, Señor, a entregar mi vida a ti, Señor, yo te doy la parte de lo que me estás dando, te devuelvo, Señor, las bendiciones que me has dado, y no lo ha cumplido. Bueno, entonces ya ese es problema con Dios. Pero créame que está en un serio problema. Por eso las oraciones de muchos no son contestadas, ni van a ser contestadas. Porque yo tengo que ser limpio de corazón, honesto con aquello que prometí. No se lo prometí al hombre, se lo prometí a Dios. Hice un pacto con Dios. Yo me comprometí con Él a servirle. Yo me comprometí con Él a adorarle. Y si ese pacto lo hizo usted con Dios, entonces Dios no es hijo de hombre para que mienta. Mentirle a Dios es grave. Jefé hizo un pacto. Si tú me das esta victoria, si conseguimos ganarles a los amonitas y conquistamos estas 20 ciudades, Señor, cuando yo regrese con esta victoria, el primero que salga de mi casa, que salga de mi casa, ese te lo entregaré. Y sale su hija. ¿Usted ha cumplido lo que le ha prometido a Dios? ¿O se ha olvidado? A veces cuando económicamente no estamos bien y la gente dice en las iglesias, yo quiero que oren por mí por un trabajo. Amén. Y fielmente oramos por las personas. Yo quiero que oren por mi economía. Y oramos por la economía. Yo quiero que oren por mi familiar que está enfermo. Y oramos por el que está enfermo. Yo quiero que oren por mi matrimonio. Y oramos por ese matrimonio. Y así sucesivamente todas las peticiones que son presentadas. Y Dios las contesta. Pero tristemente, el ser humano se olvida de lo que Dios hace. Y entonces económicamente Dios lo empieza a bendecir y dice, no, esto es mío. Y su familia restaurada, pero ahora dicen, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y su salud es restaurada, pero ahora usan su fuerza para gastarla en otra cosa que no es Dios. Wow. Ella sencillamente aceptó tranquilamente el hecho de ser la ofrenda que su padre había prometido. Mire la relación que tenía esa hija con Dios y con su padre. Cuando su padre hace la promesa de ofrendar a alguien de su casa, el primero que saliera, él nunca iba a pensar que era su hija. Por eso una promesa impía. Por eso cuando él ve salir a su hija con la primera de su casa con el pandero, dice, ay, hija mía, qué dolor me has causado. Por eso a veces cuando se recogen en la ofrenda y usted dice y da una ofrenda de $20, dice, eso no le causa dolor. Una ofrenda de $20 no le causa dolor a usted. Una ofrenda de $100 puede ser que le cause dolor. Una ofrenda de $1,000 puede ser que le cause dolor. Pero una ofrenda de $20 no le debería de causar dolor. No le causa dolor.
Él sabía que había hecho una promesa con Dios. Muchos de nosotros prometemos cosas a Dios que no hemos cumplido, que nos olvidamos el pacto que hicimos con Dios. Llámese espiritual, llámese sanidad, llámese material, llámese económico, llámese empresa, llámese trabajo, llámese el nombre que tenga. Y Dios lo cumple y Dios nos libera, nos sana, nos da la victoria, nos entrega la ciudad, pero me olvido de lo que prometí. Y cuando su hija lo sale a recibir, dice, ay, hija mía, me has causado un gran dolor, porque aunque eres mi hija, no puedo retractarme del pacto que hice con Dios. Hay muchos que se retractan de los pactos. Se retractan. No, sí, yo prometí, pero no. Lo que prometiste tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. Si tú prometiste servir a Dios, tienes que servirle. Si tú prometiste darle a Dios, tienes que darle. Si tú dijiste que le ibas a servir a Dios, tienes que servirle. Porque no se lo prometiste al hombre, se lo prometiste a Dios. Es fácil deshacerse de las promesas para Dios. Como no veo a Dios, entonces no cumplo. Pero ahí vemos cómo la vida de muchas personas va decayendo espiritualmente. Vemos cómo su vida espiritual cambia, vemos cómo su salud cambia, vemos cómo su economía cambia. Hay gente que me pregunta si yo me tiño el pelo. Yo no me tiño el pelo y tengo 56 años. Y hay otros que tienen 20 años menos que yo y tienen canas. Yo casi no tengo canas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Jehová hace resplandecer el rostro de los santos. El que busca a Dios, Dios hace cosas nuevas todos los días. El que busca a Dios, Dios lo bendice. El que busca a Dios, Dios lo prospera. El que busca a Dios, Dios lo sana. El que busca a Dios, Dios lo protege. El que busca a Dios, le da la victoria. Pero el que lo busca de verdad, de corazón, no solamente por aflicción. Porque el jefe que había sido expulsado de su tierra, de sus parientes, de su padre, donde quiera que estaba, Dios lo prosperó, lo hizo un hombre valiente, proverbial, entró en la historia. Y era un hombre que aunque estaba separado de su familia, era temeroso de Dios. Y cuando le vinieron a pedir ayuda, no hizo como muchos de nosotros hacemos, que pensamos que no es con nosotros. Hermano, necesito que me ayude. No, yo no puedo. Hermano, necesito una ofrenda especial. No, yo no puedo. Hermana, necesito que... No, yo no puedo. Oh, no. Él no fue así. Había un poco de resentimiento en su corazón, pero reflexionó y dijo, bueno, está bien, son mis hermanos y es mi casa de Galá. Voy a hablar con los vecinos de Galá. No lo quisieron ayudar. Entonces no le quedó más remedio. Mandó cartas para ver si se podía solucionar. Tampoco. Tuvo que ir a la guerra. Y entonces dijo, la única manera de tener una victoria aquí es si Dios va con nosotros. Yo puedo estar muy confiado hoy en día porque tengo salud y tengo trabajo y tengo un carro y tengo una casa y gano bien y tengo un par de miles en el banco. Cuidado. Porque eso puede desaparecer en un chasquido. Y te quedas sin trabajo, y te quedas sin casa, y te quedas sin economía, y te quedas sin dinero. Y entonces, ¿de qué te vas a agarrar? ¡Ay, Señor, ayúdame! Mucha gente es así. Cuando está en aflicción, se acuerda de Dios. Cuando está en problemas se acuerda de Dios. Pero cuando todo está bien, es fácil olvidarse de Dios. Entonces, ella replicó, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Imagínese lo que le dice su hija a su propio padre. Mira, padre, si tú hiciste un pacto, entonces debes de cumplirlo. Y si yo soy
la persona que debe de cumplir el voto, el pacto que tú hiciste con Dios, así se haga. ¿Qué hija? Eso iba a llevarla a ella a que nunca iba a conocer varón. Por eso le pidió a su padre que la dejara 2 meses con su doncella, llorando en el campo por el pacto que había hecho su padre. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue angustia para el cuerpo? Sí. ¿Le causó a su padre un ay y romper sus vestiduras? Sí. Pero aunque le causó dolor, aunque le causó tristeza, aunque le causó aflicción de la carne, cumplieron el pacto. Y Dios se glorificó en ello. Muchas veces Dios no se puede glorificar ni en nuestra vida, ni en la familia, ni en el hogar, ni en la finanza, ni en la salud, porque lo que prometemos no lo cumplimos. Lo que decimos que vamos a hacer, no lo hacemos. Y por eso Dios no se puede mostrar en nuestra vida. Tenemos fuerza para hacer cosas del mundo, de la carne. Si me invitan a una fiesta, no tengo ningún problema de estar hasta las 3 de las 4 de la mañana. Si me pongo a mirar una movie, aunque sean las 11 de la noche, ahí la termino de mirar. Si me pongo a mirar una serie, la pongo a mirar hasta las 3 de la mañana. Pero si me dicen de orar, si me dicen de vigilar, si me dicen de ayunar, si me dicen de leer los primeros 5 libros de la Biblia o los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, no tengo tiempo, me da sueño, estoy ocupado. Entonces, ¿cómo es posible que la carne tenga fuerzas para las cosas del mundo, pero no tenga fuerzas para las cosas de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda hacer un pacto con mi firma, un compromiso de comprarme el celular número 14 y el carro del año, pero no tengo un pacto para darle a Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda pagar mis cuentas fielmente, pero no puedo dar mis diezmos fielmente? ¿Cómo es posible que yo no me atraso en pagar el celular, pero me cuesta dar una ofrenda? ¿Cómo es posible que yo doy mi palabra para ayudar a un amigo, pero la palabra que le doy a Dios no la comprometo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe lo que hubiera pasado si Jefté, cuando regresa con esa victoria tan grande y ve a su hija salir y le dice a Dios, como muchos de nosotros le decimos a Dios, como, tú sabes, Señor, mejor lo cambiamos aquí? No. Tú no puedes cambiar lo que tú prometiste. Tú no puedes cambiar la promesa que le hiciste a Dios. Tú no puedes retractarte lo que le juraste a Dios en el altar. No puedes. Porque ya está firmado, es un pacto. Fue tu palabra la que salió de tu boca, de adentro de tu corazón, de tu mente. Fuiste tú el que le dijiste a Dios, Señor, si tú. Y dice, ok, yo estoy aquí, yo te escucho. Los ángeles están anotando. Señor, si tú me bendices. Señor, si tú me sanas. Señor, si tú me contestas. Señor, si tú me ayudas. Señor, si tú me sacas. Señor, si tú me sanas. Y Él te sacó, Él te liberó, Él te prosperó, Él te bendijo. Entonces fue un pacto, fue una promesa. Y si no cumple la promesa, entonces fue una promesa impía. Y una promesa impía es que la cambias. Eres mentiroso. No tienes palabra. Faltaste a tu palabra. Faltaste no al hombre, al pastor o a la iglesia. Faltaste lo que le prometiste a Dios. Y entonces, cuando él mira a su hija, que la tenía que ofrecer, su hija, su propia hija, le dice, Padre,
Cúmplase lo que usted le ha prometido a Jehová, porque Él le dio la victoria. Pero permítame a mí estar en el campo con las doncellas 2 meses y llorar esta promesa. Pero hágase como usted prometió. Las cosas que le prometes a Dios te hacen llorar, pero Dios te da la fortaleza. Y lo que le prometiste a Dios es mejor que se lo des. Porque si lo estás quitando, si lo estás rehusando, llámese tiempo, llámese dinero, llámese servicio, lo que le hayas prometido a Dios y no lo estás cumpliendo, Dios te lo va a reclamar. Dios te lo va a pedir. Y si no se lo quieres dar, entonces ya es una cuenta con Dios. Por eso muchas veces ninguna de las oraciones son contestadas. Y los cuerpos no son sanados. Y no hay libertad financiera porque no se le puede robar a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Ahora, para una doncella hebrea, la angustia más amarga. Para una doncella hebrea, la angustia más amarga era morir sin casarse, sin tener hijos. Recuérdense lo que le dijo Dios a Eva. Que en sus preñeces ella tendría dolor, pero eso era que iba a ser bendecida. Entonces para una doncella hebrea lo peor era no casarse y peor aún, no tener hijos. Pero le pidió 2 meses para llorar ese pacto. Fiel a la promesa, la doncella regresó para dar cumplimiento a la promesa de su padre. No le dijo, mire, eso lo prometió usted. Eso es como aquellos que están casados y dicen, no, eso lo prometió usted, no lo prometí yo. Bueno, y resulta que no son una sola carne. Eso es como aquellos esposos y aquellas esposas que no jalan juntos en el evangelio, no caminan juntos. Ella quiere, pero él no quiere. Él quiere, pero ella no quiere. Él ora, pero ella no ora. Ella ora, pero él no ora. Ella se santifica, pero él no se santifica. Él se santifica, pero ella no se santifica. Él quiere dar y ella le dice que no dé. Ella quiere dar y él le dice que no dé. Y ella quiere venir a la iglesia y él dice, ¿para qué tanta iglesia? Y ella quiere venir a todos los cultos y dice, ¿para qué vamos a todos los cultos? Y así viceversa. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? No, es que piden mucho dinero en la iglesia, dicen otros. Pero resulta que nos olvidamos que como inmigrante llegamos con las 2 manos atrás. Y no teníamos nada. Y Dios nos dio una casa, nos dio un hogar, nos dio tarjeta de crédito, nos dio cuenta del banco, nos dio carro, nos dio ropa. Pero pensamos que todo eso es porque nosotros lo merecemos y nada de lo que tenemos, incluyendo esposa e hijo, no lo dio Dios, sino que lo ganamos nosotros. Y entonces la Biblia se cumple cuando dice, cielo y tierra pasará. La Biblia se cumple que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. La Biblia se cumple que nada de lo que logre materialmente aquí va a entrar al cielo. Pero mientras esté aquí, me voy a aferrar a todo lo material que tengo aquí, olvidándome que lo material que he recibido aquí es por alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pienso que no era un sacrificio literal lo que Dios esperaba. No era que iba a matar a su hija, porque Dios aborrece eso. El sacrificio que hizo fue que no iba a conocer varón, que no se iba a poder casar, que no iba a poder tener hijos. Y muchas veces nosotros prometemos cosas que no cumplimos. Por ejemplo, prometemos bendecir a Dios cuando no tenemos nada y cuando empieza la bendición nos olvidamos o retraemos lo que realmente tenemos que dar. Nos bendicen la salud. Y resulta que ahora estamos bien, pero ahora no tenemos tiempo porque esa salud que recuperamos la invertimos solamente en trabajar 18 horas al día.
Lo que le prometimos a Dios en el altar y Dios nos perdonó y nos restauró. Ahora no tenemos tiempo porque las cosas de este mundo son más importantes que Dios. Hay gente que se está acostumbrando a venir a un solo culto a la iglesia. Son de un solo culto y de una sola ofrenda. De una sola oración semanal. Imagínense, viene el domingo, ya no viene la tarde. Ya no viene el martes, ya no viene el viernes, ya solamente da la ofrenda el domingo en la mañana, solamente ora cuando está en el culto y después abre la Biblia cada 7 días. ¡Wow! Tu vida espiritual así jamás va a crecer. Jamás vas a avanzar espiritualmente. Y el enemigo va a venir como viento recio y ¡pum! ¿Qué cree que pasó con Jefté? Despreciado por sus hermanos. No vas a heredar en la casa de mi padre. Expulsado por los ancianos. Destruyeron su testimonio, pero lo que no pudieron destruir fue su fe. Y ese hombre se hizo cazador, y ese hombre se hizo valiente, y ese hombre tuvo un ejército, y cuando necesitaron de él dijo, está bien, yo voy. Y como sabía que no podía ganar la victoria si no buscaba a Dios, entonces hizo un pacto. Y lo cumplió. Y Dios le dio la victoria. Y fue tan grande esa victoria que entró en las páginas de la Biblia. ¿De qué me sirve tener todo lo material de este mundo y llegar al final de mis días y Dios diga no puede entrar? ¿Por qué? Porque prometiste y no cumpliste. Porque dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Porque me dijiste que me ibas a dar y no me diste. ¡Wow! Si hay algo terrible en este país es tener un historial de crédito no favorable. No te dan crédito en nada. Y cuando ponen tu número de seguro social, aparece todo en rojo y en verde ahí. No, usted no pagó aquí en el año tal, en febrero de tal, en marzo de tal, bla, 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 bla. Así es que tuve problemas. I don't care. No le podemos dar el préstamo, no podemos refinanciar, no podemos darle el carro. Porque el historial de crédito es lo que está diciendo. ¿Cuál es nuestro historial espiritual? ¿Cómo está buró de crédito? ¿Cómo está el buró espiritual delante de Dios? Las promesas que le hicimos a Dios cuando nos convertimos, lo que le dijimos a Dios cuando estábamos en la cárcel, cuando estábamos en la cama del hospital, lo que le dijimos a Dios cuando nuestras finanzas estaban por el piso, lo que le dijimos a Dios cuando estábamos enfermos. Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, Señor. Y ahí sale. Si le prometiste, cumple. Si hiciste un pacto, cumple. Si le dijiste a Dios que ibas a dar, cumple. Si le dijiste a Dios que ibas a servir, cumple. Porque Dios no va a echar por tierra lo que le prometiste. Y esas mismas cosas son las que nos condenan y nos detienen a que espiritualmente podamos crecer. No hagamos promesas impías. No hagamos pactos impíos. No le digamos a Dios que sí y después le decimos que no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿No quieres dar? Está bien. ¿No quieres servir? Está bien. ¿No quieres venir a la iglesia? Está bien. ¿No quieres dar? Está bien. Pero si estoy en negación con Dios, entonces Dios también está en negación con nosotros. Y entonces por más que le pida, como estoy en negación, Dios no abre las ventanas de los cielos. Yo debo de entender que para que Dios se comunique y para que Dios responda, yo debo estar en común de acuerdo. ¿Cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Uno eres tú y el otro es Dios. ¿Quién cree que sabe más de los dos? ¿Nosotros o Dios? Si decimos que Dios sabe más que nosotros, entonces nos conviene hacer la voluntad del que nos llamó. Amén. Si usted hizo un pacto, cumpla. Si usted hizo una promesa,
cumpla. Si usted le dijo a Dios que iba a estar en la iglesia, cumpla. Si usted le dijo a Dios que le iba a servir, cumpla. Si usted le prometió a Dios darle tiempo, cumpla. Si usted le prometió a Dios darle, cumpla. Porque Dios ha cumplido. Y seguirá cumpliendo, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es como funciona esto. Y así es como Jefet entra en la historia. Y así es como su hija entra en la historia. ¿Le dolió? Sí le dolió. ¿Su hija lloró? Sí lloró. Pero los dos cumplieron. La hija podría haber dicho, como muchos de nosotros decimos: eso es con mi familia, no es conmigo. Yo le dije a eso a Dios sin pensar. No, cuidado. Cada palabra que sale de tu boca, cada palabra corrompida o bendecida, porque tenemos que hablar también que sale mucha palabra corrompida de nuestra boca. Corrompida o bendecida, no quedan en tierra. Dios les está escuchando. Así que si esa palabra fue bendecida y le dijiste a Dios que le ibas a dar y que ibas a hacer y no lo estás haciendo, bueno, entonces es un problema serio con Dios. Su hija le podía haber dicho: ¿sabe qué? Eso lo prometió usted, papá. Ese es el pacto que hizo usted, papá, con Jehová. Pero dijo: no, padre, si usted le ha dado la palabra. Eso habla mucho de qué tipo de padres somos espiritualmente. ¿Qué tipo de padres somos espiritualmente hablando? Su hija le podía haber dicho: ¿sabe qué? Eso lo prometió usted, yo no tengo nada que ver, yo amo a Jehová también, pero yo me voy a casar y voy a tener mis hijos, yo a ver cómo le hace. No, dijo: si usted le prometió, así se hará, padre. Déjeme que llore mi virginidad por 2 meses y ese voto se tiene que cumplir. Quizá la hija de Jafé no tuvo hijos ni conoció varón, y así lo dice la Biblia, y así debemos de creer. Pero esa mujer fue altamente bendecida. Y cuando llegaba esa fecha, muchas vírgenes se juntaban con ella para adorar a Dios por 4 días. Esa mujer entró en la historia por el voto de su padre. Si realmente nosotros queremos entrar en la historia de la Biblia y en la historia de Dios, realmente debemos de cumplir lo que prometemos a Dios. Y esto es y ya con esto termino. Esto lo empecé a hacer yo hace un par de años atrás. Eso no está en la Biblia, pero es algo que yo hablo muchas veces por el Espíritu Santo. Quizá muchos no entiendan esto, porque para entender cómo habla el Espíritu Santo hay que buscar a Dios. El que no busca a Dios no entiende cómo habla el Espíritu Santo. Pero según Hechos 2:38, cuando uno va a bautizar tiene que invocar el nombre de Jesucristo. Y yo hago 2 preguntas antes de bautizar. ¿Promete usted seguir al Señor Jesucristo hasta que Él venga o lo mande a buscar? Porque yo le estoy haciendo hacer una promesa ahí. No conmigo, ni con la iglesia, con Dios. ¿Promete usted seguir al Señor Jesucristo hasta que Él venga o lo mande a buscar? ¿Se arrepiente usted públicamente de todos sus pecados? Sí. Bueno, como ministro del Evangelio procedo a bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Yo como ministro cumplo delante de Dios y bautizo a esa persona en el nombre de Jesucristo, y esa promesa no fue para mí, fue para Él. Así que lo que le prometió a Dios hace años o ahora, cúmplalo. Porque Dios se lo está sacando a luz en esta mañana. Dios le está recordando a usted que usted hizo un pacto, una promesa con Él. Y que lo que usted tiene o lo que puede llegar a tener o lo que puede llegar a lograr no es suyo, es de Él. Si Jefé se hubiera retractado de la promesa y hubiera dicho: no sabe qué, ya, llamo a tu prima, llama. No, hija, hay un gran dolor hoy en mí por cuanto tú fuiste la que saliste y yo hice un pacto. Padre, cúmplase como se le ha prometido al Señor. Así debemos de ser nosotros, cumplir lo que hemos prometido. Póngase.